Proceso detallado de la metodología de desarrollo de software de DiVOS. A continuación, veamos a nivel gráfico la integración continua, la entrega continua, el despliegue continuo y DiVOS. La integración continua, por lo general, va desde la actividad de planeación hasta la actividad de pruebas. Empieza con la planeación, el desarrollo o codificación, luego seguimos con la actividad de compilación y finalmente la actividad de pruebas. Las pruebas pueden ser tantas como se requieran o se hayan especificado: pruebas unitarias, pruebas de integración o pruebas de sistema, las que se requieran por exigencias del cliente definidas para un porcentaje de cobertura dado. La entrega continua viene a incorporar la actividad de automatización del release, es decir, tener listo el paquete que se va a liberar. La incorporación de la actividad del despliegue nos lleva al despliegue continuo y después de haber hecho todo el proceso de planeación, el desarrollo, la compilación, las pruebas, la liberación y el despliegue, tenemos las actividades de operación y monitoreo. Cuando incluimos todas las actividades desde la planeación hasta el monitoreo, estamos hablando de DiVOS. Resumiendo, antes de pasar a hablar con más detalle sobre la integración continua, la entrega continua, el despliegue continuo y DiVOS, y profundizar en las definiciones, podemos ver gráficamente el alcance de cada una. La entrega continua incluye a la integración continua más la automatización del release, y el despliegue continuo incluye todo lo que tiene que ver con la entrega continua más el deployment. Y hablamos de DiVOS cuando incluimos todas las actividades desde la planeación hasta el monitoreo. La entrega continua es un conjunto de prácticas en la cual los desarrolladores producen y entregan software siguiendo ciclos cortos en un espacio de tiempo, de tal manera que el software pueda ser liberado a producción en cualquier momento, de forma confiable y teniendo en este punto el proceso aún de forma manual. Como podemos ver en la gráfica, la entrega continua incluye lo visto anteriormente de la integración continua más la actividad del release realizada de forma manual. Vemos cómo el proceso o esquema de integración continua llega hasta las pruebas. Ahora vamos a ver un pipeline de entrega continua, el cual se puede ver de la siguiente manera. Aquí tenemos una relación de las actividades típicas en un pipeline de entrega continua. Veamos cómo funcionaría. Tenemos las actualizaciones o cambios en el código, se hace commit en el sistema de gestión de versiones de control de código fuente y tenemos las diferentes pruebas, las cuales pasan. Hasta este punto es lo que hemos relacionado como integración continua, que son básicamente la actividad del build o compilación, las pruebas o testing, sean estas pruebas unitarias, pruebas de integración, luego se notifica si se pasaron o no pasaron las pruebas. Si las pruebas no pasaron, hasta allí llega la ejecución del pipeline de integración continua. Si las pruebas pasaron, se hace un release de pruebas a un ambiente o entorno de staging. Sin embargo, ¿qué es un entorno de staging? Tiene diferentes nombres dependiendo de la organización. En algunas organizaciones sería un entorno de QA o de testing, donde ingenieros pertenecientes al área pueden hacer una validación manual o automatizada. Según la organización o el tipo de proyecto, se pueden realizar pruebas de aceptación, pruebas de sistemas o pueden ser pruebas de interfaz gráfica. Depende. Los ingenieros de QA y testing ya ellos hacen pruebas manuales o script de automatización o revisión de código, lo que consideren que se debe hacer en una validación manual del sistema. Y una vez pase esa validación manual, el objetivo que se persigue es que el ingeniero de QA notifique del paso de las pruebas para luego pasar al deployment de manera automática y el producto salga a producción.
En resumen, la integración continua está automatizada totalmente como hemos visto y para pasar al proceso de entrega continua debería haber un punto de staging donde se tiene una validación manual. Si pasa esa validación manual, viene el despliegue en el entorno o en el servidor de producción. Hasta este punto hay dos repositorios que son indispensables a lo largo del pipeline. Por un lado, tenemos el repositorio del sistema de control de versiones de código fuente, que puede ser un GitHub, un GitLab, un Bitbucket, un AWS Code Commit o cualquiera. Y el otro repositorio que no está en el proceso de integración continua y es el repositorio de artefactos, que viene a ser el repositorio donde se van guardando los artefactos ya compilados y probados, a la espera de que pasen para ser aprobados o validados manualmente. Y desde este repositorio se envían al deployment de staging o a producción, según sea el workflow de la organización. Como repositorio de artefactos hay varios, depende de la selección que se haga. Artifactory es uno de ellos. Muchas gracias.